Buenos días, el día de hoy queremos platicarles sobre el mundo de los videojuegos porque es algo que nos mantiene entretenidos, ¿sí? Es un medio de entretenimiento y el día de hoy vamos a hablar sobre aquello, el cual nos mantiene entretenidos. Literalmente hay variedad de juegos y principalmente les hablaré sobre los videojuegos 3D. Estos se dividen en unas categorías, las cuales son RPG, plataformero, mundo abierto y terror. Y todo este gran proyecto de juegos fue en 1990, el cual fue una época en la que no habían tantos recursos como para generar un juego que le llamara mucho la atención a la gente, pero de ahí salió un juego llamado Catacombos. En 1991 se creó un juego el cual trataba sobre un tipo que tenía que matar a unos enemigos y recolectar unos cofres, ¿sí? Que de hecho de aquí se sacó la idea de crear Doom, porque literalmente tiene un parecido a Doom, ¿sí? Entonces de aquí se sacó la idea. Al día de hoy hay juegos que superan por montón este juego, porque es un juego que es pixelado, ¿sí? No tiene nada que ver con físicas ni nada en 3D, pero en esa época había otro juego el cual marcaba mucho más lo que eran los juegos 3D, Super Mario 64. Un juego en el cual teníamos que rescatar a una princesa de un malvado monstruo el cual se llamaba Bowser. Un juego en el que teníamos que ir de mundo en mundo derrotando a los monstruos para poder llegar a un castillo en el cual ni siquiera iba a ser la princesa, iba a estar era un hongo, el cual nos decía que no estaba ahí, que estaba en otro castillo, y así repetidamente. Entonces pues era un juego que a su época les llamó mucho la atención, porque obviamente era un juego fuera de lo habitual, ¿sí? Y porque estaba adaptado en un juego mucho más antiguo, el cual era Mario Bros, que era un juego en 2D, ¿sí? Entonces lo adaptaron a 3D y obviamente a la gente le pareció genial. Al día de hoy obviamente hay mejores juegos, los cuales pueden ser Minecraft, un juego mundo abierto en el cual nuestra misión es pues hacer lo que haríamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero con la diferencia de que pues van a haber monstruos y todo eso. También está lo que es el GTA V. Entonces lo único que puedo decir es que los juegos cada vez van avanzando, en particular lo que son los juegos 3D. Por ende, pues es algo fenomenal, porque pues para nosotros que nos gusta estar pegados en los juegos es algo que nos llama mucho la atención. Y mi compañero también va a hablar lo que son los juegos 2D, algo mucho y muy diferente a los 3D. Así que hola, buenos días. Hoy vengo a darles una breve explicación sobre la historia de los juegos 2D. Bueno, empecemos. Los juegos 2D han sido una parte importante de la historia de los videojuegos. Estos juegos se caracterizan por tener gráficos bidimensionales, donde los personajes y los videojuegos se representan en un plano sin profundidad. En la era dorada de los juegos 2D se sitúa en los años 80 y 90. Durante este periodo los juegos de plataforma se convirtieron en lo más popular. Uno de los primeros grandes éxitos de este género fue el juego Donkey Kong, lanzado por Nintendo en 1981. A medida que avanzaba la década de los 80, los juegos de plataforma continuaron evolucionando. Uno de los juegos más icónicos de la época fue Super Mario Bros. Además, los juegos de plataforma se volvieron populares en los años 90, gracias a los títulos como Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Estos juegos permitían a los jugadores competir uno contra uno, controlando a los personajes con movimientos especiales y habilidades únicas. Otro género destacado en los juegos 2D fue los de roleplay. Juegos como Final Fantasy o Chrono Trigger ofrecían historias épicas, personajes memorables y un sistema de combate estratégico que atrapaban a los jugadores durante horas.
Con el avance de la tecnología, los juegos 2D comenzaron a ser desplazados por los juegos 3D. En la época de los 90, sin embargo, el estilo 2D nunca desapareció por completo y todavía sigue utilizándose en la actualidad. Muchos de los desarrolladores independientes han creado juegos indie en 2D que han capturado la atención de los jugadores con su estilo artístico y único y su jugabilidad nostálgica. En resumen, los juegos 2D han sido algo importante de la historia de los videojuegos. Ofrecen experiencias memorables en géneros como las plataformas, los juegos de lucha y los roleplays. Aunque los juegos 3D se han ganado una popularidad, los juegos 2D siguen siendo apreciados por su estilo artístico y jugabilidad clásica. Uno de los juegos más icónicos de esta era Donkey Kong. Era un juego arcade creado por Nintendo en 1981. Fue diseñado por Shigeru Miyamoto, quien más tarde se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia de los videojuegos. El juego se centra en la historia de un carpintero llamado Jumpman y un gorila llamado Donkey Kong. La trama gira en torno a Donkey Kong, quien secuestra a la novia de Jumpman llamada Paulie y la ha llevado a la parte superior de un rascacielos en construcción. El jugador asume el papel de Jumpman y debe superar una serie de obstáculos y enemigos para rescatar a Paulie. El juego consta de 4 niveles, cada uno con una serie de plataformas y escaleras. Donkey Kong arroja barriles desde la parte superior, que Jumpman debe evitar saltando sobre ellos. También hay fuego y otros obstáculos que el jugador debe esquivar para avanzar en el juego. A medida que el jugador avanza, los niveles se vuelven más difíciles, con la mayor cantidad de obstáculos y enemigos. El objetivo final es llegar a la parte superior de los rascacielos y golpear a Donkey Kong para rescatar a Paulie. Donkey Kong fue un gran éxito y ayudó a restablecer a Nintendo como un importante jugador en la industria de los videojuegos. También presentó a 2 personajes más reconocibles en la historia de los videojuegos, Mario y Donkey Kong. Estos personajes continuaron protagonizando numerosos juegos y se han convertido en iconos de la cultura pop.